Sean bienvenidos. En el presente video estudiaremos la clasificación del muestreo y nos vamos a centrar en aquellos casos en donde debamos tipificar o clasificar el muestreo de acuerdo al criterio de selección de la muestra. Mencionar pues que no es esta la única clasificación del muestreo que existe, pero nuestra atención en este video va a ser precisamente esa, clasificar el muestreo de acuerdo al criterio que se haya elegido para la selección de la muestra. En este sentido, tendremos que el muestreo se clasifica básicamente de dos formas. En la primera de ellas tenemos el muestreo no probabilístico o determinístico, cuya característica es que el investigador o las personas que recolectan la información influyen directamente en los elementos que se van a tomar para la muestra. Por esa razón es precisamente que se llama determinístico, porque de alguna manera los resultados podemos predecir más o menos cuáles van a ser las respuestas que podamos obtener en la investigación. Tenemos que existe tres tipos de muestreo no probabilístico o determinístico, que el primero de ellos es el muestreo convencional, tenemos el muestreo intencional y tenemos el muestreo por cuota. Como mencionaba anteriormente, en cada uno de estos tipos de muestreo, por lo general implican un juicio personal, algunas veces que viene de parte del investigador y en otras ocasiones de la persona que va a recopilar los datos. Recordemos que en un trabajo de investigación algunas veces hay un equipo coordinador de la investigación, pero al momento de llevar a la práctica la ejecución de diferentes técnicas de recopilación de datos, que pueden ser la entrevista, puede ser la encuesta o incluso la observación, son otras personas las que se encargan de esa parte. Entonces, en el proceso probablemente vaya inmersa la percepción de cada uno de estos elementos, ya sea del investigador en sí o de las personas que recopilan los datos. Entonces, tenemos que existen, como mencionaba anteriormente, tres tipos de muestreo determinístico. El primero de ellos, que es el convencional, y se refiere a recopilar datos de los sujetos de estudio más convenientes, o sea, recopilar datos de los elementos muestrales de la población que más convenga. Entonces, para efecto de una investigación, podemos prever algunas situaciones donde las respuestas que nosotros esperemos se encuentren quizás en un conjunto de personas en particular, y entonces convenientemente nosotros elegimos ese conjunto de personas o elegimos personas de ese conjunto, pues que comparten una característica común. En el siguiente caso tenemos el muestreo intencional, en donde todos los elementos muestrales de la población serán seleccionados bajo estricto juicio personal del investigador. Parecido al anterior, acá pues es directamente el investigador el que tiene el criterio para elegir aquellos elementos que va a considerar como parte de una muestra. Y en el tercero de los casos tenemos el muestreo por cuotas, en el cual se utilizan los datos de los estratos de la población, pueden ser el sexo, la raza, la religión u otros, para seleccionar miembros de la población que sean representativos para algunos fines de la investigación. Es decir, motivado por el interés de la investigación, podemos optar por escoger elementos de uno u otro estrato, pero la característica en cualquiera de estos tres tipos de muestreo es que va implícito un juicio personal. Eso quiere decir que estas muestras que se eligen con cualquiera de estas técnicas o con cualquiera de estos tipos de muestreo no son muestras elegidas al azar, sino directamente señaladas por el investigador o por las personas que colaboran en la recopilación de datos. Por otro lado, tenemos el muestreo probabilístico o aleatorio, en el cual pues aquí podemos pensar de que dado
un conjunto de elementos que conforman a una población, cualquiera de estos elementos tiene la misma probabilidad de ser elegidos. Es decir, que si tuviera, digamos, un conjunto de 10 personas y de ellas yo tengo que escoger a 2 personas, entonces siendo el conjunto o mi población de 10 personas, entonces todos tienen 1 sobre 10 de probabilidad de ser elegidos, o en todo caso el 10% de probabilidad, pero esa probabilidad se distribuye equitativamente entre los 10 elementos, es decir que no existe alguno de ellos que tenga más oportunidades que otro de ser elegido, sino la probabilidad pues distribuida de manera equitativa. Y en este caso entonces el muestreo se realiza de forma aleatoria, es decir, los elementos son tomados al azar, y de inmediato cuando hablamos de que la población es elegida al azar, entonces se pueden vincular algunos aspectos probabilísticos en la toma de esta muestra. Entonces, en nuestro estudio de elementos de estadística, nuestra atención se centrará precisamente en este tipo de muestreo probabilístico o aleatorio, que es pues el que involucra algunos procesos, algunos cálculos, algunas operaciones para garantizar que la toma de elementos se realice de manera aleatoria. Entonces, en este caso tenemos que el muestreo probabilístico o aleatorio se puede clasificar en muestreo aleatorio simple. Tenemos también el muestreo aleatorio sistemático y por otro lado tenemos el muestreo estratificado. Entonces vamos a estudiar en qué consiste cada uno de ellos. Vamos también pues a realizar algunas prácticas relacionadas con estos tipos de muestreo. Entonces, pero desde ya pues haciendo énfasis en que en cualquiera de estos 3 tipos siempre vamos a tener el azar que está pues por ahí dentro de todos los procedimientos que hagamos para la selección de estas muestras.